Ahí estamos. Muy bien. Bueno, arrancamos entonces. Gracias, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como ustedes saben, los convocamos, hemos convocado a este encuentro, digamos, para vivir, digamos, la experiencia, la posibilidad de conocer de mano de sus autores un trabajo que, bueno, digamos, que nos parece muy rico, muy importante, experiencias metropolitanas, clase, movilidad y modos de habitar en el sur, en la región metropolitana, en el sur de la región metropolitana de Buenos Aires, perdón. Este trabajo fue coordinado por Ramiro Segura y Mariana Chávez, quienes están hoy acá presentes con nosotros, y que desde ya, digamos, el agradecimiento por la presencia y por su disponibilidad para compartir la experiencia con nosotros. Les cuento un poquito. Bueno, Ramiro Segura es licenciado en Antropología y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de General Sarmiento, es investigador del CONICET, profesor en la Universidad de La Plata y en la Universidad de San Martín, y se especializa en el campo de los estudios urbanos, ha investigado sobre segregación socioespacial, inseguridad y medios urbanos, imaginarios y cartografías de la ciudad, desigualdades en ciudades latinoamericanas y movilidades urbanas. Y en el caso de Mariana Chávez, es licenciada en Antropología y doctora en Ciencias Naturales, especialización en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata, es directora de la especialización en Intervención Social con Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de la Facultad de Trabajo Social, también de la Universidad de La Plata, es investigadora del CONICET en el Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social, y es profesora titular de la Facultad de Ciencia Natural y Museo. También es miembro de la organización social Obra del Padre Cajade, y que forma parte de la organización de los Chicos del Pueblo, y bueno, tiene también una vasta militancia gremial, y actualmente se desempeña como secretaria adjunta de ADULP, que es el gremio de los docentes y las docentes universitarios de la Universidad de La Plata. Bueno, tanto Ramiro como Mariana tienen una vasta trayectoria como investigadores y docentes, y han publicado varios trabajos que casi siempre tienen como un anclaje territorial muy, muy profundo. Y un poco también por eso, cuando con Belén empezamos a charlar la posibilidad de hacer este encuentro, nos pareció muy importante que ustedes, docentes, investigadores y estudiantes, conocieran un poco de primera mano el trabajo, un poco por la calidad y la trayectoria de los autores, pero además para nosotros justamente en el marco de ser docentes, investigadores y estudiantes en la Universidad de Lanús, nos pareció que era particularmente interesante porque, por lo menos desde mi mirada, me parece que no es una mera casualidad que hayan puesto la mirada en el sur de la metrópoli, más allá de la pertenencia, digamos, local de platenses de Ramiro y de Mariana, sino porque me parece que también lo podemos tomar o lo podemos interpretar como una postura, digamos, una mirada desde el sur, una perspectiva nuestra, una perspectiva conurbana, argentina, latinoamericana. Me parece también que, tomando en particular los objetivos, ¿no?, que nosotros nos proponemos en la cátedra, que es interesante en el sentido de el trabajo como un aporte para una redefinición del habitar, ¿no? El título dice modos de habitar en el sur de la región metropolitana de Buenos Aires, y a mí me parece que esta propuesta que ellos nos hacen, de alguna manera se corre del habitar, del lugar común, del habitar como la localización o lo ambiental, y por el contrario reconstruye la definición, el término, el concepto, desde una mirada multidimensional, digamos, muy amplia, y que enriquece y nos enriquece a nosotros, en nuestro caso, trabajando con problemas sociales urbanos, la mirada, la perspectiva del territorio, porque es un territorio además pensado, mirado, analizado, descrito, relatado desde las prácticas sociales, desde las prácticas sociales urbanas, pero en especial la de los pibes y las pibas, ¿no? Y en ese sentido a mí me pareció como no sé, como una vuelta interesante para pensar desde la perspectiva de que nuestros pibes y nuestras pibas tantas veces son mirados desde
desde la mirada justamente mirados, pensados, estudiados, descritos desde la mirada del peligro, ¿no? Desde la mirada de lo que está afuera. Así que, más allá de que no quiero adelantarme, digamos, porque son ellos quienes nos van a contar no solo el libro, sino, digamos, el trabajo que llevó a la concreción de este libro. Recordar que también es una obra colectiva, digamos, Mariana y Ramiro son los coordinadores y autores, pero también hay otros autores y autoras, algunos de ellos van a estar seguramente con nosotros. Pero bueno, desde esa perspectiva, me parece que es una mirada sobre el territorio que a nosotros nos ayuda a construir una mirada propia, una definición propia, el territorio como un producto social, como resultado de este conjunto de procesos, de prácticas sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales, y que bueno, y que por eso agradecemos que puedan compartirlo con nosotros. Así que les cuento brevemente, antes de darle la palabra a los autores, que obviamente los vamos a escuchar y después hacia el final vamos a tener un espacio para que puedan compartir preguntas, inquietudes o debates, y para eso le pedimos que vayan cargando, digamos, sus preguntas en el chat, ¿sí? Que está disponible, y nosotros las vamos a ir recopilando, y hacia el final, de acuerdo a cuántas sean, haremos una selección o las compartiremos con Ramiro y con Mariana, ¿sí? Así que bueno, de nuevo el agradecimiento a ustedes presentes y en particular a Ramiro y a Mariana que van a compartir la experiencia con nosotros. Así que bueno, los invito a que les escuchemos. Bueno, eso es el pase de la palabra, ¿verdad? ¿Ya empezamos? Exactamente, tienen la palabra. Primero entonces agradecer la invitación de poder estar en Lanús de alguna manera, en ese hermoso campus, en esos hermosos espacios que tienen por allá. Ahora nos vemos acá en estas ventanitas. Pero bueno, es una manera de estar presente. A la carrera, a Belén, a Sergio por hacernos lugar en la materia, para poder contarles acerca de esta producción colectiva que hicimos. Nos vamos a ir turnando en el uso de la palabra con Ramiro. Yo abro explicando algunas cosas generales y después vamos a recorrer también los capítulos. Y si se suman algunos de los otros autores y autoras, quizás también tomen la palabra para las preguntas o para explicar algo en particular. En el marco de la materia, una cosa que me parecía interesante para empezar, y que contaba Sergio en nuestra presentación, es que tanto Ramiro como yo somos antropólogos, y que en el equipo hay otros compañeros y compañeras que también son antropólogos, o eran en ese momento también estudiantes de antropología. Hay compañeros que son de filosofía y de trabajo social, y de comunicación, creo que no me estoy, y de sociología. Pero la mayoría somos de antropología, y la antropología tiene esa tradición, o dicho de otra manera, quizás es lo único que sabemos hacer, que es mirar de cerca y de adentro las prácticas de las personas, ¿sí? Tenemos una apuesta en que creemos que a través del estar con los otros, observando sus prácticas, su vida cotidiana, escuchando lo que tienen para decir acerca del mundo, la interpretación que tienen del mundo, sobre eso nosotros podemos construir una otra interpretación, poner en diálogo también lo que hayan escrito otros autores, y construir entonces un relato, ¿sí?, acerca de lo que está sucediendo en ese tiempo y en ese espacio. Siempre unos relatos situados, ¿sí? Con el contexto claro. No somos en antropología de hacer grandes generalizaciones, sino que hablamos de lugares particulares. También porque hay una hipótesis que el hablar de lugares particulares o de situaciones sociales que se dan en lugares particulares nos permiten hablar de cosas más generales. Y después, el otro punto que quería traer es que también nuestras vidas, como decía Sergio, están atravesadas por estos lugares. El proyecto nace en parte de preguntas que teníamos acerca de
la experiencia de las personas yendo y viniendo, de la movilidad, yendo y viniendo. Si uno hiciera una lectura del conurbano, una sería que todo el mundo va y viene todo el tiempo, ¿sí? Ahora, generalmente, o hay muchas lecturas de las ciencias sociales, que cuando hablan del conurbano hablan de los espacios estáticos, es decir, del mundo donde uno vive, como la casa, ¿sí? Y entonces hay estudios sobre barrios, y estudios que tienen que ver con pensar que en los espacios barriales, o en las viviendas, en las zonas que uno vive, a partir de ese estudio fuera posible explicar toda la vida de las personas que duermen en ese lugar, ¿sí? Y ahí hay una discusión en los estudios urbanos acerca de esa dimensión estática, ¿sí? Del análisis, y nosotros, junto con, por supuesto, toda una corriente que viene prestándole más atención a la movilidad, eso era uno de los interrogantes que nosotros teníamos, ¿sí? Vamos a intentar contar, ¿sí? Registrar primero, describir cómo es la vida cotidiana en términos no solo del lugar donde la gente reside, sino de cómo se mueve la gente. Y comprendemos la vida metropolitana o la vida urbana como todo ese conjunto, ¿sí? Y eso nos fue permitiendo encontrar semejanzas entre clases, semejanzas entre géneros, y también muchas diferencias. Entonces, teníamos esa pregunta, esa tensión entre, si se quiere, la vivienda y la movilidad, y ahí el uso de la palabra habitar, entonces para nosotros tiene que incluir esas dos dimensiones. Después, evidentemente, teníamos que hacer un recorte, porque es imposible hacer estudios de toda el área metropolitana, y en el recorte decidimos tomar una zona que tiene una historia propia de relaciones, ¿sí? No es arbitrario que uno diga corredor sur de la región metropolitana de Buenos Aires. Eso tiene que ver con el viejo pasado del Camino Real, con lo que después es la línea Roca del ferrocarril, o lo que tiene que ver con la Calchaquí, con lo que posteriormente fue la autopista. Hay ahí un atravesamiento de distintos partidos en zona sur, que sí nosotros decidimos tomar como puntos finales de ese recorrido, tanto Ciudad de Buenos Aires como la ciudad de La Plata. Y ahí también queríamos discutir, porque teníamos la hipótesis y encontramos algunos resultados en ese sentido, que no todo el mundo va todo el tiempo a Capital. Digamos, sí es cierto que hay personas que van a Cava, ¿sí? Pero Cava no es el centro de todo. Y tampoco lo es la ciudad de La Plata, ¿sí? Aunque nosotros vimos en la investigación, o por lo menos a mí me sorprendió la centralidad que para muchas cosas tenía la ciudad de La Plata en relación a varios habitantes de zona sur, que no tenía yo tan presente, ¿sí? Entonces, ahí lo que nos permitió el trabajo, la pregunta era, ¿cuáles son nosotros le llamamos nodos, ¿sí? De interacción, nodos de intercambio, en secundarios o terciarios? ¿Cómo se mueve la gente? ¿Dónde se relaciona? Y también pensando que las diferentes clases sociales, a nosotros la cuestión de la clase social, no por la clase en sí, sino por las relaciones de desigualdad, es algo que venimos siguiendo en diferentes trabajos. Y también pensamos que son interesantes los espacios en los que las clases interactúan, ¿sí? En lo que la desigualdad se hace evidente, cuando se cruza, como si dijera, el que va en el auto con el que limpia el vidrio, el que está esperando el colectivo en el cruce Varela con el otro que pasa en tal otra movilidad. Bueno, lo que pasa en las viviendas del acceso sudeste de los barrios cerrados, con las personas que van a trabajar adentro del barrio cerrado. ¿Sí? Bueno, toda esa interacción es donde nosotros tenemos la hipótesis que se reproducen las relaciones de desigualdad, en esos encuentros que pueden ser jerárquicos, pueden ser estigmatizantes, bueno, están llenos de representaciones. Entonces, el habitar, el mirar otros centros, ¿sí? Que no sea solo la propuesta de Cava, que además ahí también es, en parte esto que decía Sergio, tener mayor producción desde espacios intermedios, porque también no solo el resultado de las teorías se centraliza muchas veces en Cava, sino que la mayor parte de las producciones son de ese lugar, ¿sí? Entonces podíamos hacer producciones
desde otros centros para hablar de espacios intermedios, etc. Y la otra centralidad son las prácticas de las personas. Ir a preguntarle qué es lo que hacen, ¿sí? Y qué es lo que piensan sobre eso que hacen. Y entonces, nosotros estamos guiados siempre por la pregunta del cómo, ¿sí? No por qué la gente hace tal cosa, sino cómo la hace. E intentamos tener, ¿sí?, relatos sobre cómo realizan esas prácticas. Entonces, el objetivo es la experiencia metropolitana, ¿sí? Trabajamos en la idea de metrópolis, con todas estas zonas del conurbano, e intentando explicarla desde de la vida cotidiana, cómo se desarrolla. ¿Cuándo hicimos este trabajo? Este trabajo, el texto del libro, varios de los capítulos están terminados hace varios años. El libro salió ahora, pero hace un par de años algunos estaban terminados. Nos agarró después también la pandemia. El proyecto fue un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, y llevó mucho trabajo de campo por la zona que nosotros abarcamos, ¿sí? Y ahí me paso al dónde. Cuando hablamos de Corredor Sur, estamos hablando de los partidos de Quilmes, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, La Plata, Berisso y Ensenada. ¿Sí? Sobre esos partidos, es una inmensidad, ¿cómo fue que nosotros recortamos, construimos lo que se llama una muestra teórica, ¿sí? Para tener no una representatividad estadística, porque no trabajamos con datos cuantitativos, sino una representatividad que funcione en relación a las hipótesis que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos la hipótesis, ¿se mueve o no se mueven las personas? ¿Tiene que ver la vivienda con la condición social? Entonces eso te implica que vos en la muestra no solo agarrás 7 partidos diferentes, sino que dentro de esos partidos tenés que ubicar lo que nosotros llamamos tipos sociourbanos. Trabajamos con unas categorías que son preexistentes a nosotros, pero las elegimos, que era, bueno, vamos a distinguir a priorísticamente tipos de vivienda, vamos a decirlo así, vinculada con un sector, digamos, no solo la casa de cada uno. Y entonces ahí trabajamos con barrios cerrados, con countries, digamos, y barrios cerrados, pensando que ahí viven personas con un poder adquisitivo alto. Trabajamos con otro tipo de zona donde viven personas de barrio de ingresos altos, que son lo que en cada localidad se conoce como el barrio, como yo le dijera, más rico de esa localidad. En el caso de La Plata es lo que se conoce como barrio norte. En el caso de Quilmes es barrio Parque, por ejemplo, en Bernal, ¿sí? Esas zonas tomamos, por ejemplo. En general, adentro de cada partido hay a su vez una zonificación, y entonces nos basábamos en esa historia de la localidad. Tomamos también barrios construidos en vínculo con las fábricas y con los cordones industriales, en algunos casos que tienen desarrollo sindical o desarrollo de habitación vinculando históricamente algunas políticas públicas con ese desarrollo industrial, para pensar los barrios que están cerca, ejemplos digo, los barrios que están cerca de Ducilo o cerca de Rigoló, o en el caso de Berisso y Ensenada, cerca de YPF, de la siderúrgica, que son planificados, ¿sí? Ese es otro tipo de barrio. Luego tomamos lo que uno diría barrios de clase media o clase trabajadora, de casas, pero que está todo consolidado, el barrio, todo consolidado quiere decir que no hay lotes, ¿sí? Que ya todas las casas están una al lado de otro, todo en general con material, etc. Y tomamos también barrios más alejados, donde tenés todavía posibilidades de loteos, y que viviera también sector trabajador, vamos a decirlo de esta manera, como hipótesis, y luego tomamos asentamientos y villas miseria. Eran muchos tipos sociourbanos, entonces lo que hicimos fue cruzar el tipo sociourbano con los partidos que habíamos elegido y armar una muestra que está descrita en el libro, donde en cada partido nos quedan 2 tipos sociourbanos, y así teníamos una muestra de que te quedaban 2 lugares de cada tipo sociourbano y a su vez 2 lugares de cada partido, ¿sí? A excepción de Berisso y Ensenada, que como eran más chicos, tomamos un solo barrio en cada uno. Eso era igual una muestra muy grande, ¿sí? Teníamos una expectativa de más de 100 entrevistas, y finalmente, ahora no me acuerdo el número exacto, creo que llegamos cerca de 80 entrevistas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacíamos? Por contactos
¿sí? Dentro de ese barrio ubicábamos a alguien y le pedíamos a esa persona, el trabajo con esa persona empezaba la primera vez que la contactábamos. Por ejemplo, si era una llamada de teléfono, además de que nos presentábamos, contábamos todo como corresponde, le pedíamos permiso, etc., le decíamos por qué nosotros estábamos interesados en su vida, y la entrevista se basaba en la explicación de un día completo de su vida. ¿Sí? Y le decíamos, por ejemplo, ¿cómo fue tu día de ayer? Esa era la pregunta para empezar. Y la persona empezaba a contar todo lo que había hecho ayer. Y nosotros empezamos a reindagar, a repreguntar sobre lo que había hecho. Y si decía, por ejemplo, no, a veces te dicen, no, no hice nada. ¿Cómo? ¿Y nada? ¿Cómo fue nada? Entonces, ¿te levantaste y, bueno, fui al almacén? ¿Y cómo vas al almacén? ¿Sí? No, fui a la escuela. ¿Y cómo o llevé al nene a la escuela? ¿Y cómo llevas al nene a la escuela? Bueno, hago 3 cuadras, después espero el micro. ¿Cuánto tardas esperando el micro? ¿Qué haces arriba del micro? Bueno, que a partir de eso se preguntaba, ¿sí? Sobre todos los medios de transporte, las movilidades, los tiempos, las críticas o sugerencias que tenían al sistema de transporte. La gente tiene mucho conocimiento, cada uno el medio de transporte que utilice, puede ser el auto particular, el tren, el micro, lo que sea, hay todo un saber que nosotros recogíamos sobre esa movilidad, ¿sí? Y después de todo eso, le preguntábamos además qué otras personas, en realidad habíamos preguntado antes qué otras personas vivían en la casa, y le preguntábamos qué había hecho cada una de ellas, a su vez. Entonces, de cada entrevista teníamos un relato central y otros relatos de los miembros de la familia que nos permitía entonces reconstruir muchas historias. Si vivían en esa casa 5 personas, por ahí teníamos 5 historias de cómo se movían y qué hacían esas personas, a dónde iban a trabajar, a dónde se iban a divertir, a dónde iban a estudiar, o a quién cuidaban. Era un material realmente muy, muy grande el que logramos construir. También la entrevista tenía hacia el final algunas preguntas sobre cómo imaginaban el futuro de esa localidad, de su lugar, y también cómo veían algunas cuestiones que ellos hubieran marcado como problemáticas previamente. Pero metodológicamente en antropología y la línea que nosotros trabajamos, intentamos que sean preguntas neutras en el sentido de promover el relato, promover la narración del otro, ¿sí? ¿Qué hicimos con todo ese material? Bueno, por un lado, trabajamos con un programa que se llama Atlas-T para codificar todo eso. Hay ejes que uno tiene para el análisis, que nosotros decidimos tener para el análisis, ¿sí? Y sobre eso organizamos entonces el material. Y a partir de eso están escritos muchos de los capítulos. Pero otra cosa que me parece interesante, quizás por ahí Ramiro después profundiza, es que construimos relatos, hicimos reescritura de las historias que las personas contaban, ¿sí? Entonces esa fue también otra herramienta que sintetiza, y en el libro van a encontrar algunas, como si yo te dijera, bueno, a ver, le hice la entrevista a Ricardo, y entonces Ricardo contó todo un montón de páginas, y yo logro armar en media carilla, ¿sí? Un relato de un día en la vida de Ricardo, ¿sí? Un día en la vida de María Belén, y ahí coloco los elementos que me den cuenta de su posición social, de los temores que tienen, de las cosas que le gustan, del espacio que recorre, de las cosas que le molestan, del tiempo que ocupa. Hay algo en relación al tiempo que está de la mano de lo espacial, ¿sí? El tiempo es espacio y el espacio es tiempo en relación a cómo se mueven. Por supuesto, toda esta investigación fue antes de la pandemia, aunque el libro salió durante la pandemia. Es un libro que muestra el mundo de la zona sur antes de todas las restricciones. Ramiro, ¿me quedo por ahí? ¿Te parece con la introducción? ¿O me está faltando algo? No, Mario, me parece bien. No, también solamente quizás agregar en esa cuestión de la metodología, que además de la codificación y los relatos, también hicimos como varias cartografías, ¿no? Eso Sí. digamos, si querés contar, pero digamos. Una cosa que hicimos para graficar esto que de los nodos de interacción y los recorridos de las personas, es que algunas compañeras que se dedicaron también más a eso,
colocaron, como si dijera, en Google Maps, ¿sí?, los recorridos que las personas hacían. Entonces tenemos mapas donde están como las personas, cada una con un color, mostrando todos los lugares a donde iba. Y eso es realmente interesante porque permitió ver, por ejemplo, cómo los sectores más empobrecidos se movían mucho hacia la ciudad de Buenos Aires, cuando había toda una literatura que muchas veces hablaba que las personas de villas o asentamientos no salieran de esos barrios populares, ¿sí? Y esos fueron uno de los gráficos que mostró claramente cómo la ciudad de La Plata es un nodo de agenciamiento de recursos estatales, sea por el vínculo con la Universidad de La Plata, pero sobre todo con las instituciones de salud, ¿sí? Mucha venida a La Plata, ¿sí?, de personas de zona sur para atención en hospitales en la Ciudad de La Plata y para otros trámites vinculados con que La Plata, bueno, es la capital de la provincia de Buenos Aires y por eso tiene algunas ventanillas de atención centrales. Pero también era interesante a nivel de cada partido, de cada zona, porque a veces la gente no se mueve como adentro del partido que está, sino arma, ¿no?, como su propia región, y ahí también fue interesante marcar nodos. Recuerdo, nosotros, bueno, no trabajamos con Lanús, ¿sí?, pero la Universidad Arturo Jaureche, ¿sí?, marca también un nodo muy importante de asistencia de las personas, de presencia, de marca que ya se estaba instalada en el relato como un lugar importante para la gente de Varela, o otros centros comerciales, ¿sí?, de otras localidades, como el caso de Quilmes, o como es en el caso de Ensenada, venir a Punta Lara, ¿sí?, a la zona recreativa del río. Bueno, van apareciendo como diferentes puntos. Así que eso el mapeo es interesante. ¿Querés que siga, Mari, un poquito? Dale. Bueno, antes de seguir, de nuevo agradecer también a Belén y a Sergio y a cada uno de ustedes que están ahí escuchándonos. Contar un poco la tarea de investigación, que como decía Mari, fue un trabajo de largo aliento, que llevó mucho tiempo, que involucró a muchas personas. Muchas de las personas que figuran como coautores o coautoras de algunos capítulos, y también otras personas que también trabajaron en distintos momentos de la investigación, pero que bueno, como los procesos son largos, también hay gente que después se recibe, se va, bueno, la propia vida hace que la gente también siga moviéndose. Bueno, estamos un poco, creo yo, contando el libro un poco siguiendo la secuencia de su hechura, ¿no? Es decir, efectivamente teníamos unas preguntas, esas preguntas tenían que ver con lo metropolitano, y eso era un desafío en sí mismo para pensar cómo se podría hacer como una antropología del fenómeno metropolitano, ¿no? La antropología siempre ha tenido una tendencia más a quedarse en espacios más bien reducidos. Y esto que contó Mari, todas las decisiones que fuimos tomando, bueno, recortar el corredor sur, seleccionar los partidos dentro del corredor, seleccionar los barrios, y después hacer las entrevistas, y después analizarlas con estas herramientas, ¿no? La codificación, el relato, la cartografía. Y después está el problema que a mí me parece también para contar, que es muy interesante, que es, bueno, cómo escribimos esto, ¿no? Porque con los mismos materiales se podrían haber escrito, creo yo, varios libros distintos, porque tiene que ver con cómo uno colectivamente, cómo decide, cómo organizar, digamos, qué quiere resaltar, cómo quiere acomodar esas historias, en relación con qué debates la quiere situar. Entonces, el libro, que está disponible de manera open access, ¿no? Nosotros finalmente decidimos hacer 3 grandes partes del libro. Una primera, punto de partida, que en gran medida tiene que ver con lo que acaba de contar Mariana, es decir, es una primera parte introductoria del libro, que tiene un capítulo, el primer capítulo que escribimos con Mariana, que se llama Hacia un abordaje socioantropológico de la experiencia metropolitana, que es eso, es contar bien la cocina, intentar ser lo más meticulosos en narrar la cocina, es decir, todas las decisiones metodológicas que se tomaron. Eso nos parecía importante que estuviese en un libro. Muchas veces
en algunos trabajos de ciencias sociales se escamotea un poco esa cuestión más de la propia metodología, de cómo se construye una metodología, pero no en el sentido del manual de la metodología, ¿no? Que el manual de la metodología es más bien normativo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sino más bien la metodología como un camino real, concreto, efectivamente realizado. Entonces, bueno, hay un capítulo largo donde contamos eso, y otro capítulo donde Mariana, junto con Camila y junto con Macarena, Macarena Molaro y Camila Salama, presentan el escenario, es decir, presentan ese recorte que nosotros construimos, ese corredor sur, y lo presentan también como un viaje, ¿no? Como invitan al lector o a la lectora a sumergirse en un recorrido por el corredor sur, ya sea en tren o en auto, por la autopista o por el camino centenario. Y después de esa primera parte, que claramente tiene una función introductora, es decir, contar un poco los propósitos de la investigación, cómo se hizo y dónde se hizo, los resultados de la investigación se agrupan en dos grandes partes del libro, ¿no? Una primera parte que tiene que ver con clases sociales y modos de habitar. Ahí retomamos la idea de la clase, esto que traía Mariana. Ahí la verdad que lo que nosotros quisimos hacer, dependerá después de los lectores y lectoras si están de acuerdo con lo que nosotros hicimos, pero lo que intentamos hacer fue hacer como una descripción de la estructura social argentina, pero desde el habitar, ¿no? Es decir, cuando uno lee los trabajos sociológicos sobre la estructura social argentina desde Gino Germani para acá, siempre la estructura social argentina se muestra en tres grandes grupos, ¿no? Clases altas, clases medias, sectores populares. Nosotros retrabajamos todos los relatos que teníamos, todas las historias que teníamos, y los reagrupamos en esas tres clases, ¿no? Es decir, desagrupamos los tipos sociourbanos, porque teníamos 6 tipos sociourbanos que se volvieron a transformar en 3 clases, ¿no? Y hay un capítulo dedicado a cada una de esas clases, ¿no? Clases entendidas, por supuesto, como condiciones socioeconómicas de vida, es decir, como una definición, si ustedes quieren, objetivista de la clase, ¿no? Qué posición ocupa en el espacio social, qué recursos tiene la familia, etc. Pero también una definición subjetivista de la clase, es decir, bueno, cómo se habita, qué expectativas hay, dónde estudia, qué esfuerzos hace la familia para ir a tal lado o tal otro, ¿no? Eso me parece que ahí ese ejercicio a mí es un ejercicio que me gustó del libro, ¿no? De intentar pensar las clases en su co-constitución entre procesos objetivos y procesos subjetivos, ¿no? Y ahí se van a encontrar, como decía, con un capítulo que se llama Entre quedarse y salir, habitar la metrópoli desde la periferia, que está escrito por Celeste Hernández, Sofía Porta y Diego Martín Gonet, donde efectivamente se ven fundamentalmente las experiencias urbanas, las experiencias metropolitanas de habitantes de villas y asentamientos. Un segundo capítulo que escribimos con Josefina Cingolani, que se llama Barrios de Trabajadores, Desarraigos, Consumos Culturales y Lenguaje de Clase Media en Barrios Centrales, que justamente intenta captar como la experiencia cotidiana de los barrios que autoescriben como barrios de clase media. Y por último, Vivir adentro, vivir afuera, la experiencia metropolitana en tipos socioresidenciales de clases altas y medias altas, que escribieron Agustina Horna y Joaquín Vélez. Entonces, es eso, ¿no? Es intentar pensar la dinámica de las clases, pero no tanto como una dinámica económica, o no únicamente económica, sino como una dinámica urbana. Y cómo las clases se producen y se reproducen en la propia experiencia urbana. Creo que ahí hay una cosa interesante también, bueno, y por supuesto donde los espacios residenciales siguen pesando, ¿no? Es decir, los enclasamos a esos relatos y esas vidas, y al mismo tiempo no es lo mismo vivir en una villa que en un asentamiento, no es lo mismo vivir en un barrio cerrado que en un barrio tradicional de clases altas, y entonces el espacio residencial, el tipo sociourbano, reaparece modulando la experiencia urbana, ¿no? Es decir, que personas que tienen perfiles de clase parecidos igual experimentan la ciudad de manera distinta, justamente por el tipo de lugar donde habitan. Y ahí también creo que hay un punto que nos parecía particularmente interesante de abordar con este libro,
que tiene que ver con que muchos de los estudios socioantropológicos, para no disciplinar, ¿no? Es decir, gente, pero lo típico trabajo que hacemos siendo antropólogos, sociólogos y un largo etcétera, sobre barrios, no solamente se han centrado en Buenos Aires, sino que también se han centrado cuando han salido de Buenos Aires, el conurbano ha sido representado como una tierra de contrastes, ¿no? Básicamente no podría encontrar eso en la bibliografía. Es decir, los trabajos más bien de corte etnográfico, cualitativo, miran o villas miserias, asentamientos, tomas de tierra, o miran barrios cerrados, nordeltas, y un largo etcétera, ¿no? Por supuesto que está bien estudiar esos lugares, pero nosotros queríamos mostrar intencionalmente, eso fue intencional, por eso los 6 tipos sociourbanos, mostrar la heterogeneidad socioeconómica y socioterritorial del conurbano, ¿no? de la metrópoli en general. No vivimos en un mundo dual, creo yo, ¿no? Y eso me parece que está bastante mostrado en el libro. Es un mundo, por supuesto, que tiene profundas desigualdades, pero no hay 2 posiciones, hay bastantes más. Y entonces ahí, por ejemplo, una cosa que nos pareció interesante es cómo aparecían los lenguajes de clase, particularmente en los sectores medios. En el capítulo que escribimos con Josefina, que se llama Barrios de Trabajadores, un poco muestra esa inestabilidad, ¿no? Porque nos parecía muy interesante cómo en los centros de Avellaneda, de Berazategui, los lugares de clases medias, se oscilaba entre la identidad de trabajador y la identidad de clase media, ¿no? Y se operaban algunos efectos de frontera respecto de otros lugares, más arriba y más abajo, en el imaginario geográfico. Y lo mismo pasaba con las clases altas que en general tendían a bajarse, ¿no? Y en la propia lógica argentina de que somos todos clase media, las clases altas decían, bueno, somos clase alta un poquito más para arriba, ¿no? Un poquito. Ese pero operaba, ¿no? Para diferenciarse, pero tampoco diferenciarse mucho, porque en el imaginario argentino tampoco está bien diferenciarse mucho, ¿no? Entonces, eso me parece que hay algo interesante para seguir. No es que este libro agota ese fenómeno, ni mucho menos, pero me da la sensación, y pensando un poco en lo que señalaba Sergio al inicio, pensar desde el sur, pensar el conurbano, bueno, me parece que tenemos que salir quizá de las visiones duales que muchas veces las propias tendencias en la formulación de problemas de investigación nos llevan a eso. Y la tercera parte del libro, que se llama Desplazamientos y Relaciones Metropolitanas, lo que hacemos es justamente lo inverso. O sea, si en la segunda parte trabajamos un capítulo para cada clase, en la tercera parte trabajamos procesos que son transversales a las clases y transversales a los espacios residenciales. Es decir, son procesos que afectan a todos los sectores. Y ahí, esto la verdad que no lo teníamos pensado desde antes, son productos claramente inductivos, es decir, surgen de los propios materiales. Hay un capítulo que lo escriben Joaquín y Agustina, dedicado ellos lo llamaron el malestar en la metrópoli, pero que tiene que ver fundamentalmente con la inseguridad, con el temor y con cómo eso regula, cómo ese sentimiento y esa experiencia regula la vida cotidiana en la ciudad. Algo que la verdad que nosotros, la cuestión de la inseguridad, presuponíamos que no hubo ninguna pregunta en toda la guía de entrevista vinculada con seguridad. No, ninguna, pero bueno, obviamente es un tema que se vuelve a imponer cuando quizás en el 2014, 2015, 2016, cuando hicimos el campo, claramente había perdido cierto estatus en la agenda pública, ¿no? Si bien siempre se estuvo alto, no fueron los momentos de mayor centralidad. Y así todo reemergía como una preocupación. Hay el otro capítulo que escribimos con Mariana Chávez, con Mariana Speroni, con Josefina Cingolani, que se llama Ir, Venir, Llevar y Traer, Género e Interdependencias en los Arreglos Familiares. Justamente es eso, es ver cómo la movilidad y la experiencia cotidiana del habitar es un fenómeno que, contrariamente a lo que se supone, es decir, siempre se supone que la persona móvil es una persona independiente, en realidad la movilidad y la inmovilidad tienen que ver con formas de la interdependencia, ¿no? Con formas en que los distintos actores que componen una unidad doméstica, por ejemplo, dependen unos de otros de maneras más o menos asimétricas, más o menos simétricas, y entonces ahí como el género también regula mucho de la vida cotidiana en la metrópoli, ¿no? ¿Quién cuida a los pibes? ¿Quién los lleva a la escuela? Cómo las opciones laborales están mediadas por esos arreglos, etc.
Entonces, inseguridad, género, y el último capítulo que tiene que ver con viajes, y fundamentalmente es un capítulo que escribí yo, que tiene que ver con un solo tipo de viaje. Un solo tipo de viaje, que es el viaje que habitualmente es el viaje más como emblemático, pero es un solo tipo de viaje, que es el viaje que hacen personas de todos los sectores sociales a capital. No todas las personas que viven en el Gran Buenos Aires van a capital, claramente no, pero ahí sí pusimos la lupa en ese capítulo, en ese tipo de viaje que le llamamos viaje metropolitano, bueno, es una discusión cómo nombrarlo, pero viaje metropolitano, que también, por supuesto, es una experiencia que es policlasista, es decir, hay gente que va a trabajar a empresas globales, hay gente que va a Constitución a vender estampitas, y hay gente que va a la UBA a estudiar en la universidad, digamos. Entonces, pero todos hacen ese viaje, ¿no? Ese viaje que es el viaje más emblemático, que no deja de ser un viaje minoritario en los viajes que se generan en el Gran Buenos Aires. Es una cosa interesante de tener en cuenta, ¿no? Contrariamente a lo que dicen los medios, la mayoría de la gente no viaja del conurbano al capital, ¿no? No es el viaje mayoritario, pero es el imaginario dominante respecto a lo que pasa. 5 millones de personas entran diariamente a Buenos Aires. Es mentira, eso no ocurre. Entra mucha gente, pero no la mayoría. Entonces, pero igual queríamos meter la lupa ahí. Y por último, el libro cierra con un pequeño epílogo que escribimos con Mariana, que tiene que ver con el futuro, ¿no? Nos parecía, eso es una cosa que empezamos a explorar en esta investigación, que tiene que ver con cómo las personas que habitan el área metropolitana de Buenos Aires imaginan el propio futuro, pero fundamentalmente el futuro de la ciudad, ¿no? Por supuesto, todos imaginaban su propio futuro, de sus hijos, el que los que tenían hijos, o sus padres, pero más allá de esa cuestión más biográfica, nos parecía interesante ver qué imaginarios había, digamos, la experiencia, como decía Mariana, la experiencia se construye en el relato, ahí hay varias cosas para decir que es interesante, y la experiencia también se construye en relación con una expectativa. ¿No? No solamente con lo que se vivió, sino también con lo que se espera. Entonces también queríamos recuperar qué expectativas había respecto del futuro urbano. Eso, y lo último quizás, el libro tiene muchos, desde la tapa y también cada apartadito, tiene estas ilustraciones espectaculares que hizo Darío, que son unas, bueno, las charlamos mucho con él, él nos iba haciendo propuestas y las charlamos mucho con él acerca de cuál nos gustaba más, que intentó con esas ilustraciones, Darío Oliva se llama, con esas ilustraciones intentó sintetizar cada uno de los apartados del libro. Dejo por acá para no extenderme demasiado y bueno, seguir el diálogo. Por ahí está Joaquín Vélez, otro de los autores. Pero no sé si va a querer tomar la palabra. Joaquín, si querés decir algo más de alguno de los capítulos que participaste, no es obligación, pero no quería dejar de ofrecerlo, o después en las preguntas y eso. Yo agrego una cosita sobre el capítulo de género que contaba Ramiro, este esquema del libro, ¿no? A partir del material volvemos a la cuestión de las clases en la segunda parte, y en la tercera estos 3 núcleos que aparecen entre nuestro interés y también lo que aparecía de la empiria. La cuestión del género nos llevó a estudiar todo lo que tiene que ver con el urbanismo feminista, y nos llevó a estudiar y a prestar atención a algo que ahora en la pandemia está en el lenguaje más instalado, que es la organización social del cuidado. Es decir, pensar cómo el cuidado de las personas, sean más chicas o más grandes, es decir, personas que dependen de otros, ¿sí?, tiene que ver con cómo está organizado el espacio, cómo está organizada la ciudad, ¿sí? Cuán lejos te queda el hospital para ir a atenderte, cuán lejos te queda la escuela para llevar a los chicos, cómo eso está vinculado con tu lugar de trabajo o no está vinculado. Bueno, en toda esa dinámica, que fue algo que aparece fuerte en el relato de todos, encontramos, así como algunas diferencias entre las distintas clases, también encontramos una pregnancia del modelo clásico de los roles de género y los papeles de género, donde las mujeres, tanto en los sectores más altos como en los sectores más bajos, es más, sobre todo en esos 2 sectores, ¿sí?, son las que más se ocupan de las tareas de cuidado. Y ello acarrea
un relato de su parte acerca de una situación de encierro, ¿sí? No necesariamente porque estén adentro de la casa, sino que su vida está en gran dependencia con las otras personas. ¿Sí? Esto que decía Ramira, la noción de interdependencia, es una noción que recuperamos para el capítulo y para análisis diversos en el libro, que viene también de los estudios de los cursos de vida. ¿Sí? Y que tiene como base la idea de que para que alguien haga una cosa, hay otro que es muy probable que haya dejado de hacer otra, ¿sí? O que tiene que hacer otras cosas. En el caso de la movilidad, para que alguien se mueva, alguien se quedó quieto, o para que alguien se mueva, si es un sujeto dependiente, por ejemplo un niño o una persona que necesita asistencia, tiene que haber un otro que acompañe toda esa tarea. Gran cantidad del transporte dentro del conurbano tiene que ver con llevar y traer chicos y chicas, o acompañar a veces no tan niños, ¿sí? Hay todo también un cruce ahí con el otro capítulo de seguridad en relación a las estrategias de cómo hacer para moverse de noche en algunos espacios, cuando uno vuelve tarde, etcétera. Bueno, todo eso está relatado. Pero esto que decía Ramiro, no era una, por supuesto el género uno lo tiene presente, pero no sabíamos que se iba a tener que convertir por empuje de la empiria en una explicación fuerte de cómo suceden las cosas en el espacio metropolitano. Y ver ahí la conservación de esos papeles de género. No sé si queremos No pasar. sé, Joaquín, si tomaste el guante que te propuso Mariana. Ahora no lo estoy viendo en la pantalla. Sí. Me parece que lo que logré es que se fuera. No. Bueno. A ver, ¿qué les parece? Ya tenemos algunas preguntas. ¿Les parece que las vamos compartiendo y de alguna manera también nos da el pie para poder seguir escuchándolos y conversando, ¿sí? Bueno, voy a trasladar, no son tantas, así que las voy a ir compartiendo de a una, ¿sí? Tengo, a ver, dos vinculadas, ¿sí? Una dice, las muestras tomadas guardan alguna proporción con la estructura demográfica de los partidos donde fueron extraídas. Creo que algo se ve dicho en ese sentido. Y la otra, yo la vinculo por la apelación a la dimensión demográfica, dice, ¿qué datos demográficos pudieron obtener en cuanto a la dinámica de los procesos que afectan a todos los ciudadanos? ¿Quieren que repita o...? Eso con algunas cosas, Rama, y... Dale, sí. A ver, una tarea que nos llevó bastante tiempo al inicio del proyecto fue estudiar la conformación de esas poblaciones, digamos, y de esos lugares, tanto en términos históricos, de cómo se había organizado y había crecido cada uno de los partidos en base a qué localidades. Bueno, el ferrocarril cumple un papel fundamental, pero también otras vías de transporte, cómo eso fue también teniendo ciclos en relación a los distintos gobiernos, a los distintos ciclos económicos, digamos, en vínculo también con cómo se fue dando el proceso de poblamiento de cada una de esas localidades y a qué respondía, sea a veces al desarrollo industrial, a veces al desarrollo agrícola. Varios de estos partidos que nosotros trabajamos son parte de un cordón hortícola muy importante para provincia de Buenos Aires y para abastecer al conurbano, como el caso de Berazategui, Varela y La Plata. Entonces también leyendo materiales sobre eso y buscando también en los datos demográficos las modificaciones de población y las variaciones que hay en relación a eso, y las manchas urbanas, ¿no? Que nos muestran el crecimiento espacial, cómo se va expandiendo, cómo esa idea, además de los círculos concéntricos del conurbano, que en algún origen pudo haber sido así, se reproducía también como dentro de cada partido, ¿sí? Esa misma forma concéntrica. Pero eso en algunos momentos de la historia empieza
a fraccionarse, no sé cómo decir, a fragmentarse, y aparece otro modelo sobre ese que permanece de los círculos concéntricos, más de mosaicos, ¿sí? Que es lo que, para dar una imagen última de foto, nos hace tener, si uno va por la autopista La Plata-Buenos Aires, no La Plata-Buenos Aires, sino por la autopista Buenos Aires-Mar del Plata, cuando atraviesa parte de Berazategui, podés tener un barrio industrial pegado ahora a un barrio cerrado, pegado a una zona mucho más empobrecida, ¿sí? Y después, en relación a la muestra, nosotros no trabajamos con muestras proporcionales, trabajamos con muestras teóricas, pero sí tomamos en cuenta que los partidos de Ensenada y Berisso eran de una población mucho menor que los otros, y por eso en esos dos partidos solamente hicimos un barrio, un tipo sociourbano, y en los demás hicimos en todos dos. Sí, no, no tengo mucho más que agregar, es eso. Nosotros hicimos, digamos, por lo de la muestra, lo que dice Mariana, hicimos un muestreo teórico para intentar, digamos, esto es muy personal, ¿no? Pero hay muchos trabajos que hacen entrevistas y las entrevistas están en el aire, ¿viste? Son entrevistas que, bueno, dice 100 entrevistas, ¿dónde vivían? Bueno, sí, vivían, son de clase media, es más el modelo encuesta, porque tengo que cubrir el cupo. Nosotros hicimos muestreos teóricos, pero muestreos teóricos claramente localizados. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era, por un lado, intentar captar algo de la diversidad sociohabitacional que existe en la metrópoli. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, yo creo que los relatos de las personas y las prácticas que eventualmente podemos llegar a observar, porque si bien nos centramos en entrevistas, podríamos haber hecho otra cosa, pero bueno, como era muy disperso, era muy difícil hacer etnografía y no teníamos dinero tampoco para que haya gente haciendo etnografía en cada barrio, pero sí había una guía de observación de cada barrio, bueno, se buscaba información adicional, la propia situación de entrevista era un espacio donde uno podía observar cosas del barrio, de las casas, de la dinámica, qué sé yo. Cuando vos conseguís tener 10 entrevistas largas, eran estas, entrevistas que duraban mínimo 1 hora, algunas duraban 2 horas, donde las personas contaban su vida, la vida de todo el resto de las personas que vivían en esa unidad doméstica, y vos tenés 10 entrevistas, que era un poco el tope que nos habíamos puesto en cada lugar, 10 entrevistas en profundidad en cada lugar, se va armando como un entramado de intertextualidades entre las entrevistas y entre las entrevistas y el lugar. Y entonces el lugar no es mera localización, sino que es un contexto, uno de los tantos contextos donde interpretar esos relatos. Entonces, por eso, digamos, el muestreo teórico tenía esa finalidad de, por un lado, controlar la dispersión, pero también localizar los relatos, ¿no? Y decir, bueno, vamos a trabajar con 2 barrios cerrados, vamos a trabajar con 2 barrios típicos de clase media, vamos a trabajar con 2 barrios industriales, vamos a trabajar con 2 asentamientos. Y no entrevistas en asentamientos, que haces 40 entrevistas en 100, que eso es otro modo de trabajo, digo, ¿no? Pero como nosotros también queríamos ver en alguna medida cómo la localización y el tipo sociourbano modelaban algo de la experiencia urbana y social, esa era un poco la apuesta. Que creo que en algunos terrenos se vio, lo que traía Mariana de género es así. Salvando las inmensas desigualdades que atraviesan a la ciudad, la vida cotidiana de mujeres en edad reproductiva, en barrios tipo villa de asentamiento y barrios cerrados, tenía muchas convergencias. Tenían muchas convergencias. Por supuesto, también tenían muchas diferencias, pero los arreglos familiares respecto de quién recaía la responsabilidad del cuidado de los pibes, la llevada a la escuela, la ida a buscar, eran estructuras bastante parecidas, que uno podría decir hacia el centro de las ciudades se intentaban armar algunos arreglos un poco más simétricos y unas movilidades no tan estereotipadas, por decirlo así, aunque no tampoco era el mundo de la igualdad, ¿no? Pero en ese entonces ahí tener esos tipos sociourbanos te daba como como una muralla interpretativa, ¿no? Te organizaba algunas hipótesis, esa era un poco la idea. Pero nosotros no hicimos, no produjimos datos demográficos nosotros, ¿no? Tuvimos cierta suerte, por ejemplo, y con esto me callo, que cuando empezamos el trabajo se publicaron los resultados
de la hasta ahora la primera y única encuesta de movilidad domiciliaria de la región metropolitana de Buenos Aires, la ENMODO, que es una encuesta que se hizo entre 2009 y 2010, está disponible disponible en el Ministerio de Transporte. Es una encuesta sobre más de 20.000 casos, ¿no? Y esa encuesta, a trazo grueso, te da una idea bastante interesante, creo yo, y Argentina estaba muy atrasada en eso, te da una idea bastante interesante de los vectores que organizan ciertas movilidades cotidianas, ¿no? Y entonces, muchas de las cosas también, muchos de los datos que nosotros teníamos a nivel cualitativo, los comparábamos con ese tipo de datos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso lamentablemente después no se volvió a hacer ninguna encuesta de ese estilo. Sí les hizo una antes, que era una encuesta de movilidad, de uso de transporte público, que se hizo en 2006. Y nosotros estábamos empezando el trabajo en 2014, con lo cual no estábamos tan lejos, ¿no? Y 2010 la de modo, bueno, había algo ahí que... Esa fue una fuente, más allá de las fuentes más clásicas que nos permitían caracterizar cada partido, bueno, más habituales, quizá la más novedosa en términos de datos agregados fue esa, tener esa fuente, ¿no? Eso fue interesante. Pero no es algo que hayamos hecho nosotros, ¿no? Sergio, creo que estás muteado. Perdón, ahora sí. Decía, se acumularon unas cuantas preguntas, digamos, entonces voy a tratar de respetar un poco el orden con el que fueron hechas, pero trato de, o estoy tratando en realidad de agruparlas un poco por temática. Como hubo varias de la cuestión metodológica, quería que pasemos un poquito a algunas que tienen, me parece, más que ver con resultados, ¿no? Las preguntas, les voy a trasladar algunas de esas preguntas y después, en todo caso, podemos retomar la cuestión más metodológica. A ver, por ejemplo, bueno, los tipos urbanos previos sobre el que bueno, pero sigue siendo, perdón, metodológico, ¿eh? ¿Cuáles serían algunos de los procesos transversales que afectan a todas las clases sociales? Nada más que eso es la pregunta. No, capaz que no, digamos, digo una cosita, Mario, cualquier cosa. Nosotros igual, cuando organizamos el libro, identificamos tres, ¿no? Pero pues, bueno, hay muchísimos más, pero a partir de nuestros resultados nosotros identificamos tres ejes donde podíamos leer algo de la convergencia y al mismo tiempo de la divergencia de las clases sociales respecto a esos procesos, que fueron la inseguridad, las relaciones de género y los viajes. Entonces, lo que van a encontrar en la tercera parte del libro es un capítulo dedicado a cada una de esas tres cuestiones. Por supuesto que los procesos sociales que atraviesan a las clases son infinitos, ¿no? Porque digamos, si uno se pusiera teórico, porque las interdependencias que nosotros encontramos en los hogares también son interdependencias que existen entre las clases, ¿no? Es decir, hay clases porque hay interdependencia. Las relaciones salariales, por ejemplo, no relaciones de clases, ¿no? Y así podríamos seguir con miles. Pero nosotros, bueno, en el libro, desde el punto de vista de la experiencia metropolitana, vimos que, por ejemplo, la inseguridad era una preocupación omnipresente en todas las clases. Y tenía algún tipo de efecto en la dinámica cotidiana y la vida cotidiana de las clases sociales. Y al mismo tiempo había efectivamente también modulaciones de eso, no es el mismo sentimiento, pero bueno, la inseguridad apareció ahí. Lo mismo las relaciones de género. Lo mismo esos largos desplazamientos que llamamos metropolitanos justamente por eso, porque acá hay una cosa, solamente digo una cosita muy breve. ¿Por qué viaje metropolitano? Yo no lo quise contar hoy para no hacerlo muy largo. Tiene que ver con cómo definimos metrópoli, ¿no? Sobre cada uno de estos temas hay tantos libros y tantas discusiones que se torna infinito, pero uno puede, cuando uno tiene un gran aglomerado urbano como la región metropolitana de Buenos Aires, en la idea de Gran Buenos Aires, el orden es político.
¿no? La idea de Gran Buenos Aires es político, es decir, la Ciudad de Buenos Aires, por fuera de Gran Buenos Aires, que son los 24 partidos que rodean a la capital. La idea de aglomeración es física, es hasta donde llega el espacio construido, ¿no? La idea de metrópoli, o al menos la idea que nosotros definimos metrópoli, tiene que ver con las relaciones funcionales. Y entonces tiene que ver con lo que una geógrafa argentina llamó el movimiento pendular. ¿Hasta dónde llegan los servicios públicos, de transporte público, que hacen frecuencias de un día? Es decir, ¿hasta qué punta se puede ir la gente, ¿no? Eso define. No es ni la jurisdicción política, ni la cantidad de espacio construido, la continuidad del espacio construido, sino que tiene que ver con los flujos. Una metrópoli que tiene que ver con igual la propia idea, la propia etimología de metrópoli, que es madre de ciudades. Una metrópoli es una madre de ciudades, ¿no? Que conecta funcionalmente a otros entramados. Entonces, por eso después, ese último capítulo fue viaje metropolitano, que es el viaje que un poco está, que caracteriza la metrópoli y también uno puede decir que produce la metrópoli. ¿No? Eso también es interesante. Las prácticas de las personas no solamente reproducen el orden social, sino también lo producen, ¿no? Lo alimentan, lo modifican a veces, ¿no? Entonces, los tres temas que tomamos fueron esos tres. Pero en relación con la pregunta, hay muchísimo más, seguramente. Bien. Bueno, entonces ahora voy a tomar dos preguntas que están vinculadas a las cuestiones de género. Una dice, con respecto al género, ¿se pudo comprobar si las mujeres son en su gran mayoría quienes más se mueven de sus hogares y esto justifica los miedos a que les suceda algo? Y continúo con la siguiente porque me parece que hay una ligazón ahí. Mencionaron que dentro del imaginario se cree... No, perdón. No, estoy con una confusión acá. La pregunta de género era esta. Si se puede comprobar si las mujeres son en su gran mayoría quienes más se mueven de sus hogares y esto justificaría los miedos a que les suceda algo. Y había otro sobre resultados sobre género, discapacidad y seguridad. Esa era la que se me pasó. Bueno, a ver, arranco a esbozar algo. Nosotros no pudimos comprobar cosas. Podemos mostrar en el libro, ¿sí? En base a las historias que nosotros, quizás cuando uno habla, parece que uno generaliza, pero no tenemos la posibilidad de generalizar, ¿sí? Podemos hablar de las historias que conocemos en esas entrevistas, de esas zonas que nosotros trabajamos. Entonces, entre las personas que participaron de la investigación y de las historias de sus familias que nos fueron contando, una de las cosas que emerge en género es que muchas de las movilidades que hacen mayormente mujeres son invisibilizadas, tanto por los estudios de movilidad como por las políticas públicas a veces, y hasta por las propias personas, ¿sí? Que dicen no moverse. Y cuando vos empezás a escarbar, la persona salió montones de veces a hacer los mandados, llevó a los chicos a algunas cuadras, pero la movilidad que se hace caminando, ¿sí? O la movilidad que se hace vinculada al abastecimiento cercano y al cuidado, no es referida muchas veces como movilidad. Cuando vos, si fueras a preguntar directamente, que no es lo que nosotros decimos, de cómo te movés, la gente inmediatamente pasa a pensar en un vehículo, sea transporte público, el auto, o como mucho la bici, ¿sí? Pero hasta a veces la bici hay que traerla porque a veces tampoco la trae la persona como un relato de su movilidad. Entonces esto nos permitió, sí, registrar y mostrar cómo lo que las mujeres a veces llaman estoy en casa, ese estar en casa en realidad es estar en casa más toda una serie de micromovilidades, si le queremos llamar en esa forma, que tienen que ver con las tareas de cuidado y de abastecimiento del hogar, etc. Después están además las movilidades de trabajo, ¿sí? De trabajo no de cuidado, digamos, de otros tipos de trabajo. No sé, Ramiro, a ver si vos qué percepción tenés. Yo no haría una asociación lineal entre a mayor movilidad, mayor miedo, ni en varones ni en mujeres, ¿sí?
sino a localizaciones y horarios. Es muy fuerte la cuestión del horario, del tiempo, del día y la noche. En el capítulo que escribieron Joaquín y Agustina, eso aparece descrito. Las personas organizan su práctica de uso de la ciudad, es decir, organizan sus trabajos, sus relaciones sociales, su escuela, bueno, la escuela y el trabajo dentro de lo que pueden, organizan la movilidad en relación a eso para volver en horarios diurnos, ¿sí? Y si no se está en horarios diurnos, empiezan todas unas estrategias que las personas relatan, sea con dependencia de otras personas o con necesidad de mercantilización, digamos, llegar a la estación de tren y ya no poder tomarse el micro, sino tener que tomar un remis, o que te tienen que ir a buscar ese lugar, más toda la mensajería para que el otro esté atento a tu regreso, ¿sí? Y muchas prácticas sociales que no se realizan, o sea, de acceso a entretenimiento, a visitas, etcétera, que directamente las personas deciden no hacerlas porque les implicaría circular de noche, o circular en horarios donde el transporte público no tiene regularidad, ¿sí? Después, en los sectores de altos ingresos, que la mayor parte tiene mucho más de un vehículo, ¿sí? 2, 3 vehículos en algunos casos, en la cuestión familiar, también hay una restricción de accesos a algunas vueltas a salir, a algunas vueltas a visitas, etcétera, por la lejanía que tiene el lugar donde viven, ¿sí? Es el caso de algunos barrios cerrados. Entonces hay toda una organización familiar para que cuando se va al centro o a los lugares donde están las instituciones educativas, y hay un detalle, nosotros trabajamos con country y barrios cerrados que no tienen escuela adentro, ¿sí? Ese es un modelo muy de los country de zona norte, ¿sí? Los de zona sur, la mayoría, igual ahora hay algunos que tienen escuela, pero nosotros tomamos los que no tienen. Entonces las personas tienen que salir tanto a trabajar como a llevar a la familia a la escuela, etc. Y ahí hay toda también una organización. Hay un elemento que algo dijimos en el capítulo de género, pero que también atraviesa todas las clases sociales, que es el momento del ciclo de vida familiar. Eso te da algunas semejanzas también entre clases. Es decir, no solo cada persona tenemos un ciclo de vida, sino que la familia tiene un ciclo de vida. Es decir, hay, digamos, familia como sean las parejas que sean, pero digamos, si en un momento se arma una pareja que luego empieza a reproducirse, hay toda una etapa de cuando los hijos son chicos, de cuando van a primaria, de cuando van a secundaria, si después siguen otros estudios, y eso organiza toda la dinámica del movimiento de la familia y la necesidad de interdependencia entre ellos. Entonces, ahí tenés posibilidades de movimiento distintas entre quienes tienen hijos chiquitos y los que tienen hijos grandes, o los que no tienen hijos, por ejemplo. Y también encontramos papel de los abuelos y abuelas. Eso salió, de hecho hay una de las historias que está tomada específicamente, que también es un abuelo que toma las tareas de transporte. No sé si alguno de ustedes, pero yo en mi ciclo de vida familiar, he descrito a veces con mis amigas y cercanos como que estoy en la etapa remis. La etapa remis es la etapa que uno, ¿no? Estás como al servicio de llevar y traer, hacia transporte público, si tenés auto en auto, a los chicos ir a buscar, todo se organiza, es un rompecabezas. Eso. Decía Ramiro, encontramos en sectores medios arreglos familiares más respetuosos de un reparto de las tareas de remis familiar, vamos a decirlo así. Sí, y yo una cosita, me parece que sí. Las preguntas que están haciendo son re interesantes, y bueno, y en todas siempre hay como un problema también metodológico, digo. Por ejemplo, según las encuestas de movilidad, les mueven más los varones que las mujeres, ¿no? Pero, el pero es importante, las encuestas de movilidad definen viaje, es decir, cuando preguntan por movilidades cotidianas que según la encuesta pueden ser de más de 500 metros o de más de 1 kilómetro.
Entonces, ¿a qué no son sensibles esas encuestas? Bueno, a todo esto que decía Mariana recién, ¿no? A esas personas que te dicen, no, yo estoy todo en mi casa. Pero bueno, ¿qué haces en tu casa? No, bueno, voy a la verdulería y vuelvo. Y después, ¿qué hago? No, después es la hora que sale mi hijo del jardín, lo voy a buscar y vuelvo. ¿Y después qué haces? Y después, ¿no? Entonces, la casa se expande simbólicamente porque son todas actividades vinculadas con la casa y son unas movilidades, muchas veces de escala reducida. No es la tradicional movilidad, lo que se llama movilidad lineal, que es la movilidad de casa, trabajo, casa, ¿no? Esa secuencia, sino que es una movilidad centrípeta, ¿no? Hay un centro y la movilidad va y viene, ¿no? El comedor, el comedor, la escuela, el jardín, el mercado, y la casa como un pivote, y otras personas de la casa. Entonces, bueno, lo más o lo menos siempre es difícil cuantificar eso, porque, bueno, las metodologías son distintas ahí. Y después lo del miedo, bueno, lo que pasa es que la ciudad ha sido un... Yo creo que las mujeres tienen más miedo, hay dos cuestiones. Por un lado, hay una socialización generalizada, ¿no? Es decir, el cuidado de los padres y las madres respecto de la circulación de jóvenes y jóvenes es mayor en mujeres que en varones. La propia ciudad es hostil a veces para las mujeres, ¿no? Y además también hay lo que se llama en los estudios sobre miedo reglas sociales para expresar el sentimiento, ¿no? Es decir, eso está bastante estudiado. Es decir, las mujeres pueden tener miedo, los varones pueden encontrarse con situaciones problemáticas. Es decir, el miedo no se tiene en el caso masculino. Eso está bastante estudiado en el mundo, digo. ¿Y ahí qué funciona? Bueno, funcionan los mecanismos de socialización y de expresión de sentimientos. Entonces, la mujer, el miedo parece consustancial a la persona, en el mundo femenino, tener miedo, y en el mundo masculino no se puede tener miedo. Entonces, como nos enseñan a no tener miedo, tenemos un cagazo bárbaro, pero ese miedo se distribuye en otros agentes, en otros lugares, ¿no? Entonces, ahí bueno, es como una situación muy complicada. Pero sí creo que no habría lo que decía Mariana, de acuerdo plenamente, no habría una correlación entre más movilidad y más miedo. Incluso yo si tuviera que buscar alguna correlación, la buscaría por la inversa, porque el miedo es un gran estructurador. Es un gran estructurador. El miedo y la inseguridad son productivos, ¿no? Son productivos. Son socialmente productivos, aunque no nos gusten, aunque estemos ideológicamente en contra, lo que fuera, pero son productivos porque organizan prácticas. Incluso varios pensadores esbozaron la hipótesis que en el mundo post-fordista, es decir, en el mundo donde no hay una regularidad, porque si algo encontramos nosotros es que no hay tanta regularidad en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Porque la vida de la persona está muy desestructurada, ¿no? De muchas personas y de muchas clases sociales. Entonces, el miedo, la inseguridad funcionan como esto que contaba, que describía muy bien Mariana a partir de algunos relatos, funcionan como un organizador, porque hay horas, porque hay tiempos, que ya no están puestos por la entrada y la salida a la fábrica, sino que están puestos porque es peligroso, o porque no hay más transporte público, o por lo que fuera, ¿no? O porque los adultos no dejan que los jóvenes vayan, por lo que fuera, digamos. Pero entonces ahí la seguridad tiene una capacidad productiva, organizativa, ¿no? De control de los movimientos. Eso me parece que digamos, no es que algo que hayamos explorado sistemáticamente, pero escuchando las preguntas, me parece que se puede pensar por ese lado. Bueno, bien. Vamos a seguir. Entonces, ahora hay algunas preguntas que están justo, bueno, antes de este último tramo de Ramiro con el tema del miedo, había estado como muy presente la cuestión del viaje y la movilidad, y hay unas cuantas preguntas vinculadas con eso. ¿Qué resultados en cuestión de movilidad sobre género se pudieron obtener? Esto tiene que ver con que las mujeres son las que más se mueven en el área. Otro dice, mencionaron que dentro del imaginario se cree que la mayoría del porcentaje de las personas del conurbano viaja a capital, aunque luego del trabajo realizado obtuvieron que solo una minoría. Ahora, ¿se obtuvo a dónde viaja la mayoría de las personas del conurbano y cuál sería el mayor motivo? Y hay otra más sobre tema viajes que dice... ¿qué datos cualitativos se pudieron observar y si demuestran alguna conducta o patrón de la población que habita los barrios con respecto a la movilización de las personas
educación. Perdón, movilización de las personas, ahí justo se cortó, Sergio, no llegué a escuchar la última. Para acceder a la educación, dice. Ah, está bien. Sí, a ver, Mari, ¿querés contar vos? No, porque me parece que hay una parte que vos manejás más de los resultados de las encuestas, después puedo agregar algo. Nosotros, a ver, es interesante, digamos, nosotros, un poco lo que dijo Mariana, nosotros no comprobamos, y eso digamos, nuestro trabajo es un trabajo interpretativo. De todos modos, yo creo que, bueno, sería muy largo la discusión, pero cuando uno estudia la vida de una familia, por ejemplo, algo muy en profundidad, no estudia solamente la vida de esa familia, ¿no? Porque como recién acaba de salir con la cuestión de género, hay patrones, hay mandatos de género que digamos, esa familia se criaron viendo televisión, o escuchando la radio, ¿no? O viajando en los trenes, y entonces, digamos, quiero decir con esto que la propia subjetividad de las personas y las propias experiencias muy concretas y muy específicas de las personas están socialmente situadas y socialmente producidas. Entonces, incluso, bueno, hay libros maravillosos que han estudiado una sola persona, pero esa persona permite pensar, qué sé yo, a media, ¿no? Entonces, por supuesto, no digo que nosotros hayamos logrado eso, ¿no? Pero lo que digo es que nosotros no tenemos una pretensión de hacer una representatividad estadística, decir la mayoría de la gente del conurbano hace tal cosa, porque no tenemos datos para decir eso, pero sí lo que tenemos son datos densos, minucioso para pensar algunas relaciones entre algunas dimensiones o para formular algunas hipótesis respecto de eso, ¿no? Dicho esto, en relación con la pregunta, pero es algo que nosotros no, lo digo por una cuestión de sinceridad académica, son cosas que nosotros no hemos producido, pero se sabe que en las encuestas de viaje, fundamentalmente se organizan por modo y motivo. Es decir, modo significa en qué modo viajan, ¿no? Viajan en auto, viajan modo y motivo, es decir, cuál es la finalidad del viaje. Básicamente son siempre muy parecidas. Modo, motivo, bueno, y origen-destino, de dónde salen a dónde llegan. Con eso, que es bastante sencillo en principio, se sabe, por ejemplo, la inmensa mayoría de los viajes tienen que ver con el trabajo, ¿no? Digamos, tienen un peso, ahora no recuerdo, pero no les quiero mentir, pero más de 40-50% de los viajes diarios que se hacen en la región metropolitana de Buenos Aires son por trabajo. Y si a eso le sumamos educación y cuidados, salud, etc., suman más del 80% de los viajes, ¿no? Por supuesto, ¿cuál es la crítica que le podemos hacer nosotros de la antropología? Bueno, que ningún viaje tiene un solo motivo. Ningún viaje tiene un solo motivo, ¿no? Nosotros, ¿qué vimos etnográficamente? Bueno, vimos que, por ejemplo, una familia de clase alta que vive en un barrio cerrado, sale a la mañana temprano del barrio, va al trabajo, sí, pero como no quiere ir 2 veces a la ciudad, va al trabajo, pasa por el supermercado, capaz que se queda a cenar en La Plata, o va al teatro en Buenos Aires, ¿no? Entonces, ese viaje no es trabajo únicamente. Por supuesto que puede ser que el que lo motoriza fundamentalmente es un motivo principal, que sea ir a trabajar, pero la dinámica cotidiana se organiza articulando otros espacios, otras actividades, otras personas. Pero dicho esto, la mayoría de la gente viaja por trabajo, y eso tiene que ver un poco, hay una cuestión histórica bien interesante, ¿no? La ciudad de Buenos Aires se expandió, se construyó, y el conurbano se construyeron por loteos baratos en gran medida y transporte subsidiado. El valor del transporte en Argentina es muy barato en comparación con lo que pasa en otras ciudades del mundo, y lo que ha permitido, creo yo, unas dinámicas urbanas bastante fluidas, un espacio público bastante denso que tienen las ciudades argentinas en comparación con otras ciudades, incluso con otras ciudades latinoamericanas. Y por supuesto, cuando el trabajo o la actividad económica decae y decae el trabajo, los barrios que tienen la mayor concentración de personas vinculadas con esa crisis económica comienzan a aislarse crecientemente, ¿no? Porque el motivo para salir del barrio es el trabajo. Si no hay el trabajo, no hay motivo. Y tampoco hay dinero. Entonces es interesante pensar la relación entre movilidad y segregación. Y más que nada en el caso argentino, ¿no? En otros lugares la gente no viaja porque es carísimo.
Digamos, en Londres la gente se queda cerca de donde vive porque vale 6 libras el pasaje. Entonces no viajan. Eso está bastante estudiado también, digamos. En Argentina es muy barato, es bastante barato en términos siempre muy relativos, pero en términos relativos yo comprar con otras ciudades y otros países es barato. Esto ha generado ese flujo, pero ese flujo se dinamiza fundamentalmente por el mercado de trabajo. Fundamentalmente. No sé, eso. No me acuerdo ahora qué otra cosa había, pero... Bueno, había, agrego porque justo había una específica, o un poquito apuntado, un poco más específico en relación a los movimientos vinculados con el acceso a la oferta educativa. Sí. Si había algún patrón, era la pregunta. Nosotros con los datos que tenemos no podemos patronizar así, generar un patrón, pero sí es lo que dice Mariana, es si uno vuelca estas historias situadas muy concretas en mapas, uno identifica la centralidad, por ejemplo, de La Plata, de la UBA en menor medida, de Jaureche en una zona vinculada con el acceso a educación, fundamentalmente a educación superior, ¿no? No tanto secundario y superior, pero no podríamos decir ahí, me parece a mí que hay un patrón. Lo que por ahí uno puede decir, pero también por otras investigaciones que hemos hecho, por el conocimiento que tenemos de otras investigaciones también en La Plata, uno puede ir encontrando cómo las personas resuelven la educación de los chicos en relación también a las localizaciones de los trabajos de los padres y a las expectativas de movilidad que se tiene sobre la educación, que es un motor clásico y tradicional en nuestra sociedad y que permanece, ¿no? De que la educación es importante, es relevante y que eso produciría determinadas participaciones en espacios sociales o movilidades. Y entonces hay apuestas, después uno podrá pensar si la familia se equivoca o no, esas son otras opiniones, pero digamos, las escuelas de los sectores populares periféricos van los pibes más pobres de esas localidades y algunos otros apuestan a educación privada también en esa periferia, o para el caso de La Plata, que es el que más conozco, a escuelas públicas centrales. Ha habido un corrimiento en el caso de La Plata de los sectores medios de las escuelas públicas centrales hacia todo un mercado que fue creciendo de escuelas laicas. Bueno, hay que estudiar en cada localidad, porque en general la elección de las escuelas primarias y secundarias se circunscriben a una zona relativamente de varios kilómetros, digamos, pero como dentro del partido o partidos vecinos, o bueno, en el caso de los sectores altos, algunas otros lugares. Pero nosotros estudiamos sectores altos en Quilmes y La Plata, también resuelven en esta región, ¿sí? No en mucha otra. Pero había algo en la pregunta también anterior que preguntaban sobre si había como tipologías de viajes, no era esa la pregunta, pero hablaba como si había tipos de viajes o algo así. Y nosotros construimos una tipología de viajes, que está cruzada por el género, está en el capítulo de género. Después alguna vez hicimos otro artículo que tiene como otras tipologías, pero una tiene que ver con esa que contamos ya varias veces, de la movilidad vinculada al espacio doméstico, otra es la movilidad del trabajo a la casa, ¿sí? Y ahí mostramos varias formas de esa movilidad del trabajo a la casa, y otras son aquellas personas que el trabajo se produce en la movilidad. ¿Sí? Por ejemplo, un fletero, para decirlo así, o me acordaba personal de fuerza de seguridad, y entonces como en el patrullero, bueno, recorría distintos lugares y conocía muchísimo esos lugares, más que el del espacio que dormía, que era su localización, digamos. Bueno, hay varios trabajos, o los docentes, el trabajo docente de nivel secundario tiene mucha movilidad en esto que se conoce de ir de escuela en escuela con las horas distintas. Entonces, hay mucho del horario de trabajo que se produce en ese también moviéndose, ¿sí? No solo en el clásico, que si fuera, bueno, justo entrevistamos un chofer, que claramente está ahí, sino hay otros trabajos donde eso también está sucediendo. Perdón, y todas
ese tiempo es tiempo de desgaste para el trabajador. Ahí hay un concepto que a nosotros nos gusta mucho, que es el de expoliación urbana, ¿sí? Que es como el desgaste de la persona es diferente, ¿sí? Y eso produce desigualdad según las condiciones de transporte y el tiempo que a uno le lleva, ¿sí? El tiempo que a uno le lleva ir a trabajar es parte del desgaste de nuestra vida, del trabajo, ¿sí? Y está por fuera del tiempo que te pagan en el trabajo. Sí, y hay una cosita más, Mari, que me parece interesante también comentarles, contarles, porque hay muchas preguntas metodológicas, que es que y me hizo acordar algo que vos dijiste, hay algunos trabajos de movilidad que han hecho colegas nuestros, que son muy buenos laburos, ¿no? Obviamente, pero que siempre que han hecho selecciones intencionadas de personas que se mueven mucho. Es decir, que el criterio para integrar la muestra, para decirlo así, tiene que ser, bueno, esto que decía Mariana, un fletero, ¿no? Es decir, bueno, una persona que se mueve mucho. De hecho, acá en el chat veo una compañera que contó sus 6 horas de trabajo, sería un caso ideal, ¿no? Ahora no recuerdo cómo se llama, pero le había leído su comentario recién. Sí. No, Sebastián Álvarez, ¿no? Bienvenido, sí. Viajo de Lanús a Vicente López y uso 6 medios de transporte público para llegar. Bueno, exactamente. Sería un caso ideal para esto. Nosotros, por supuesto, tuvimos historias como las de Sebastián, pero nosotros azarosamente lo que hicimos fue buscar personas mayores de 18 años en cada vivienda, ¿no? en cada barrio que habíamos seleccionado, y no nos importaba cuánto se movía. No fue criterio para que entraran en la muestra si se movía mucho o poco. Asumiendo que una experiencia metropolitana puede ser la experiencia de estar todo el tiempo en tu casa, o esa experiencia de no salir del barrio, ¿no? Porque queríamos mostrar otra cosa que tiene que ver con esto que traía Sergio al inicio, que tiene con el habitar, ¿no? Bueno, el habitar puede tener escalas distintas, ¿no? Puede ser una escala que es una escala muy, muy del espacio local, y puede tener una escala, un poco lo que contaba Sebastián recién, una escala totalmente metropolitana, ¿no? Que es cruzarse del norte al sur. Y lo que es interesantísimo es que todos esos habitares y esas movilidades muy diferenciales coexisten en una misma ciudad, ¿no? Entonces, la apuesta fue más por mostrar esa heterogeneidad que por únicamente seleccionar casos de personas que se muevan mucho, que las tuvimos. Y que lo que es interesante es que los mismos casos a veces coexisten en una misma unidad doméstica, ¿no? Ahí fue un poco como llegamos a la idea de interdependencia. Porque en una casa donde, no sé, el marido iba, recuerdo historias, iba todos los días, tomaba una combi para salir a las 6 de la mañana a La Plata para trabajar en un lugar muy importante de Buenos Aires y volver a las 7 de la tarde, ¿no? Esa movilidad cotidiana de alta escala. La pareja estaba en la casa, ¿no? Y los hijos iban a la escuela de la vuelta del barrio. Entonces, en la misma familia coexistían esos patrones de movilidad, ¿no? Se articulaban de algún modo. Bueno, esa es una aclaración que quería traer que me parece importante. Agrego una cosa, no te dejo, Belén, para ella hay que ir cerrando, pero es que nosotros teníamos también una intencionalidad de que esto sirviera para repensar las políticas públicas y la planificación urbana y la organización del cuidado, las instituciones, porque esto que traía la historia Sebastián, que mencionó Ramiro, nosotros pudimos ver cómo una persona a veces para hacer, hay un mal sistema de transporte interjurisdiccional, vamos a decirlo así. Entonces, quizás para ir a un partido vecino, ¿sí? Tenías que tomar 3 tipos de transportes distintos y en realidad hacer muchísimos más kilómetros, como si uno hiciera un dibujo así, que si pudiera haber un transporte directo, sería mucho más cercano, se facilitarían otras cosas, otros intercambios, otros encuentros. Entonces, uno ve que en base a la experiencia del usuario de la ciudad, para ponerle ese término, se podrían reorganizar sistemas de transporte y sistemas viales para diseñar sistemas que vayan más de la mano de la experiencia del habitante que de los intereses mercantiles. Que porque como no da la ganancia, te hace un micro que anda en caracol para pasar por todos lados. Bueno, eso. No, yo quería hacer preguntas, pero que iba en esa línea, Mariana. En principio, esto de la ciudad imaginada, ¿no? Cuando plantearon, bueno, cuál sería
esa proyección, o cómo te imaginas la ciudad del futuro, o ese habitar en el futuro. Me parecía, nada, como ver cómo aparecían algunas cuestiones, en primer lugar, de las vinculaciones que ustedes podían hacer con políticas públicas, que era esto que estaba señalando, pero me interesaba también relacionado con algunos otros trabajos que ustedes realizan y demás, cómo aparecen en esos relatos los dispositivos de seguridad. Digamos, los dispositivos de seguridad aparecen en los relatos, porque también nosotros tenemos esta idea de ciertos dispositivos que producen demarcación. Esto apareció en términos de esta investigación, y por otra parte, hay algo que es recurrente. Nosotros siempre decimos, y a veces hablamos con Sergio, que nuestros estudiantes, cuando arman sus trabajos, sus TIF, siempre está la preocupación por el espacio público, ¿no? Bueno, entonces el tema del espacio público abandonado como lugar que tiene que ser... ¿Encuentran que, digamos, que esos viajes, microviajes, la vuelta a la esquina o a no sé dónde, el espacio público es un lugar que se plantea como habitado o se desea pueda ser habitado? Me refiero a la plaza, al parque, al lugar común. ¿Qué pasa con eso? ¿Que está en los relatos? Entonces eran como dos cosas que me aparecía para preguntarle el tema del relato, de las marcas de la seguridad, esta otra cuestión de los espacios, del espacio público y lugar de recreación. Uno ve que el sábado y domingo vas en el Roca, en el tren, y hay otro movimiento de la familia entera, ¿no? De la visita, y a veces son visitas de familiares, o a veces es más largo, pero ¿qué pasa con aquello que está en el entorno? También una lógica que estás diciendo del habitar, ¿sí? Así como hay una proyección por la cual se habita el espacio, la escuela, por fuera de tu propio espacio, porque hay algo también aspiracional o de búsqueda, digamos, de otro lugar, y entonces no es que hay una tendencia que no siempre se va a la escuela del barrio. ¿Pasa esto con el espacio de la recreación o el espacio público? Me interesaba como si nos pueden decir algo de eso, si aparece o no, ¿no? Mira, ahí justo lo veo a Joaquín. Hoy te dimos la palabra, Joaco, y no sé si te desconectaste o no se perdiste la conexión. Pero no sé, si vos querés contar algo vinculado con el capítulo que hicieron con Agus sobre malestar en la ciudad, seguridad e inseguridad. Entonces, digamos, los dispositivos sí aparecen, ¿no? En varios relatos, en muchos relatos, ¿no? No sé, ¿querés contar algo, Perdón, Joaco? está Agustina también por ahí, la había Está Agustina también. Buenísimo. ¿Quieren contar algo? Buenas, ¿cómo andan? Sí, disculpe que justo tenía mala conexión y estaba teniendo una reunión. Bueno, un placer compartir este espacio. Sí, como decía Ramiro, aparece mencionado, la verdad que insistentemente, y bueno, algo que quizás no reparamos previamente. O sea, había puntualmente una pregunta en nuestra guía sobre los conflictos, no específicamente, me perdí una parte, perdón si estoy siendo repetitivo, pero no había una pregunta específica sobre seguridad e inseguridad, y fue uno de los temas que más organizaban los relatos. O sea, quizá también para la especificidad de la materia, no había ninguna, sí la pregunta por el conflicto o por algo que no les gustaba, digamos, más en ese tono, y una y otra vez aparecía. Ese fue un poco el juego que hicimos con Agustina. También esto que ya decía Ramiro, o sea, pensar más allá de los dispositivos de seguridad, en tanto alarmas o rejas. O sea, encontramos el country es un gran dispositivo de seguridad, ¿no? Que está con tercerizado, barreras, límites, espacios que median ese interior privado y el afuera público, ¿no? ¿Qué lugar tiene ese espacio común del country? Y por otro lado, también, que esto ya también pensando, no es quizá algo que hayamos trabajado tanto, pero esa división entre espacio privado y espacio público tampoco es algo que hay que tomar, digamos, por sentado, primero porque también hay que tener quizás cierto control con la romantización del espacio público. Es decir, a veces ese espacio público era espacio entre dos espacios privados. Entonces, ¿cómo transito ese espacio que me queda entre dos espacios privados? Eso sobre todo en clases altas, pero también sobre clases medias.
digamos, no había una gran narrativa de uso, la plaza, o eso quizá no lo encontramos. Ahora, como decía Marina y Ramiro, no podemos comprobar nada, son de algunos de los relatos que tuvimos. Y sí pensaría eso, que la casa y los arreglos son un gran dispositivo de seguridad, más en un espacio que se percibe como inseguro, se percibe como incierto. Entonces, no solo pensar que son las rejas y las alarmas, sino que esos arreglos de movimiento, esas maneras de coordinar lugares, de quizás hacer un recorrido más largo por no pasar por ciertos lugares, esas cosas son para nosotros en ese sentido también dispositivos, en tanto arreglos. Quizá eso más que nada, no sé si Agustina está para tomar algo o sumar algo Mariana, Ramiro. Perdón, estoy sin cámara, yo no sé si se me escucha, y escuché a medias, digamos, la pregunta. No, esto que decía Joaco, y más que nada también lo que pasaba mucho en las entrevistas que hicimos, bueno, con Joaco nos tocó también hacer muchas entrevistas en sectores medios, como decía él, y sectores altos, y es que a pesar de que no estaba, digamos, no había ninguna pregunta dirigida al tema de la seguridad, inseguridad, fue surgiendo, también muchas de las entrevistas lo que sucedía era que solo querían hablar de eso, digamos, era como que, eso nos obligó, digamos, a tomarlo también como tema y como bueno, una problemática que parecía atravesar también un montón de tipos socio-residenciales, no solamente los que entrevistamos nosotros. Y bueno, y ahí se fueron construyendo esas narrativas de las que hablamos en el capítulo, y aparece también mucho esta cuestión que mencionaba recién Joaquín, ¿no? que la inseguridad, digamos, no está ligada solamente a esta cuestión del dispositivo, sino también que incide en los vínculos, ¿sí? Sociales, barriales, esta cosa de estar adentro de la casa, de no salir, de no compartir, no sé, en una misma cuadra, digamos, con los vecinos, de no saber quién es el que vive al lado, bueno, no sé, un montón de cosas que tienen efectos en esas prácticas de los entrevistados, digamos. Es un comentario nada más para agregar. Sí, hay una cosa ahí que me parece interesante. Bueno, por supuesto que hay muchas, ahí yo creo que hay muchas modulaciones de lugar, ¿no? Como que cada lugar, en las clases medias altas de La Plata, para mí era muy fuerte, me llamó mucho la atención en el campo, una lectura muy negativa del estado del espacio público de la ciudad, muy negativa, ¿no? Eso realmente es una tendencia bastante persistente, ¿no? Y también, bueno, y que los lugares de encuentro, ahí aparecía muy claramente, para quienes no son de la zona, pero aparecía muy claramente todo el eje de Citibel como un espacio de compras, de sociabilización, ¿no? Distinto, corrido, donde convergían tanto los sectores medios altos que viven en el casco urbano como los sectores medios altos que viven en la periferia, ¿no? Pero ahí aparecían ahí, y no tanto en los lugares más emblemáticos de la ciudad, que aparecía muchas veces cierta nostalgia respecto del mal estado de la plaza, el vandalismo, el tipo de gente que anda por la calle, alguna apelación al conurbano también, no muchas, pero alguna apelación, viene como gente del conurbano que viene. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece interesante que con lo que decía Agustina, yo creo que para mí una de las preguntas más, digamos, nosotros hacíamos una guía totalmente abierta y al final hacíamos algunas preguntas más dirigidas. Eso es una estrategia metodológica para primero no arruinar la entrevista de entrada con nuestras preguntas, ¿no? Y dejar esas preguntas para el final. Y para mí las preguntas sobre el futuro y los diálogos que se armaban en torno al futuro, para mí fueron muy interesantes, muy reveladores del presente, ¿no? Porque obviamente el futuro es algo que existe únicamente en el presente. Y ahí, esto que decía Agustina, que justamente en el lugar donde ella hizo muchas entrevistas, que es Barrio Norte de La Plata, aparecía muy fuerte, ¿no? Mucha gente más, incluso la gente usaba hasta el mismo latiguillo lingüístico. Este es un barrio de puertas cerradas, ¿no? Este es un barrio, lo repitieron varios entrevistados e entrevistadas que no tienen relación entre sí, ¿no? Este es un barrio de puertas cerradas. Eso, y que después apareció en muchos otros lugares, en Avellaneda, en Berazategui, la idea de, bueno, la especulación inmobiliaria, la inversión inmobiliaria, el crecimiento en la altura de las ciudades,
Y entonces el diagnóstico de que se pierde el barrio, se pierde el espacio público, se pierden los lugares de encuentro, se pierden los conocimientos interpersonales, ¿no? Entonces eso parecía como una lectura compartida por muchos sectores medios. Eso claramente no aparecía de ningún modo en sectores populares. Ahí había una fuerte bifurcación entre sectores medios y sectores populares. Pero en sectores medios, ese horizonte de futuro como un peligro, ¿no? La erosión del barrio, la pérdida, que tenía muchas facetas, digamos, una cuestión más vinculada con la sociabilidad, pero también vinculada con los servicios. Ponen edificios, pero no hay agua, o hay baja presión, o no vamos a tener no vamos a tener buena conexión eléctrica, qué sé yo, en fin. Eso parecía de un modo interesante para pensar. Ahí agrego, en esto que decía Ramiro, en los sectores populares aparece la idea de la mejora en el futuro. Si en los otros sectores aparece la idea de que la ciudad empeora, sea por el crecimiento en altura, la contaminación, porque se llena de gente X, Y, Y, lo que sea, en los barrios la idea de más populares de una mejora. Esa mejora a veces tenía que ver con poder irse de ese barrio, ¿sí? Y en otros casos, eso sobre todo en la villa que nos tocó trabajar, en el caso del asentamiento, con la consolidación de ese lugar, no con el irse de ahí, sino con mejorar ese espacio, con que lleguen los servicios, llegue el asfalto, se logren los terrenos, se mejore la construcción de la casa, eso aparecía. Y luego en relación a los imaginarios, otro contraste entre el imaginario de ahí de los sectores platenses, digamos, que el espacio y vinculado con el espacio público estaba como en deterioro, etc. Hay una imagen de varias personas de otras localidades como La Plata como un espacio idílico en términos de espacio público. El relato de atravesás el Parque Pereira y empieza una ciudad llena de plazas, de lugares, de bulevares, como un diagrama y una idea de uso de espacio público, aunque sea como imagen, porque no necesariamente los usan mucho porque vienen a hacer trámites o alguna cosa así, pero sí la expectativa de que hay espacios organizados para eso. Y en algunas localidades, ahora no me acuerdo si era, siempre me confundo lo mismo, si era Berazategui o Avellaneda, sale explícitamente el relato en ese momento de la transformación que se estaba dando en la localidad por una planificación urbana fuerte de recuperación de espacios públicos que estaba haciendo la Intendencia. Berazategui muy fuerte. Berazategui. Y salen las entrevistas. Es decir, ahí hay un trabajo desde el Estado para revalorización y acercamiento de la posibilidad de uso del espacio público, que los y las vecinas lo ven, lo vivencian y lo valoran en ese momento. En Berazategui es muy fuerte eso. Pasa siempre que uno encuentra referencia al intendente, para decirlo así. Y ahí te decían, eso... Es muy fuerte. Los teatros, política cultural, en todas las entrevistas de Berazategui aparece mucho eso. La idea de que era como una localidad, la idea de que era una localidad en comparación con sus vecinas, ¿no? Con Quilmes particularmente, como una localidad olvidada, pero que ahora estaba mejorando mucho, ¿no? Y estaba como rejerarquizándose en relación con sus pares, ¿no? Esa idea es muy, muy fuerte en todas las entrevistas que hicimos sobre Berazategui. En todas. Yo quería aprovechar y... No, perdón, No, perdón, Sergio, perdón, sí. No, que quería aprovechar, digamos, tenía como una pregunta que me surgió casi al inicio, pero ahora con lo último que decía Mariana y con algo que decía Ramiro hace un rato, quería como también terminar de armar una idea. Hace un rato, Ramiro, cuando explicabas, digamos, algo así, bueno, ¿qué es la metrópoli? ¿Cómo se configura la metrópoli? Hablabas también de la dinámica, digamos, ¿no? De los viajes, y hablabas de la mancha urbana, ¿no? El espacio construido. Y recién Mariana hablaba de la particularidad, digamos, de La Plata, la construcción de una identidad. Les cuento a los que no saben, creo que la mayoría sí, pero yo también soy platense, vivo en La Plata, que
que La Plata de alguna manera se separa, digamos, se desconurbaniza, ¿no? Muchas veces parte de la identidad es la marca de la diferencia, ¿no? El Parque Pereira, ¿sí? La falta de continuidad urbana, ¿no? Entonces, un poco a partir de esto, pensaba lo siguiente, ¿no? Y además recupero el título, el nombre del libro, que es Experiencias Metropolitanas. La pregunta es, ¿existe una experiencia metropolitana? Es decir, las personas por los que ustedes entrevistaron, ¿no? O a partir de sus, del trabajo que ustedes hicieron, ¿les parece que existe una experiencia metropolitana en el sentido de una percepción de formar parte, digamos, de un espacio que tiene la dimensión de lo metropolitano? Digo, me imagino que si a alguien le preguntas dónde vive, difícilmente contesten vivo en la región metropolitana de Buenos Aires. A lo sumo habrá alguna referencia, ¿vieron? Zona norte, zona sur, zona oeste, conurbano, pero vivo en la región. Entonces, y atado a esa pregunta, ¿ustedes creen que hay una, no sé si si el término sería conciencia, ¿no? Pero una percepción de esto de que nuestras prácticas del habitar y de la movilidad producen esa experiencia metropolitana, producen ese territorio? ¿Querés que diga algo, Mari? Buenísima la pregunta, Sergio. Súper interesante. A ver, los lugares de enunciación de las personas, como vos, nadie nunca me dijo a mí, yo vivo en la región metropolitana de Buenos Aires. ¿No? Eso es así, efectivamente es así. Pero al mismo tiempo las personas dicen dónde viven siempre en relación con sus interlocutores, ¿no? Porque la localización siempre es relacional, digamos. Incluso en el conurbano tampoco, la idea de zona oeste es más para cuando hablas con un porteño, no es que aparece tan claramente en sí. Digamos, la gente vive en Berazategui, no vive en zona sur tampoco, ¿no? Si está en Berazategui, vive en Berazategui. Entonces, efectivamente, la metrópoli, voy a ponerlo en tiempo pasado, la metrópoli no operaba como parte de los imaginarios geográficos de las personas, y lo pongo, no operaba, porque si hubo un fenómeno de metropolización, fue el aislamiento, ¿no? El ASPO fue un poderoso reactor, hizo reaprender a las personas que vivían dentro de una metrópoli, incluso a los platenses, ¿no? Porque los platenses quedamos adentro cuando la medida de ASPO exactamente, cuando la medida del ASPO se desancla y se deja de nacionalizar y se localiza en algunos lugares, que era Neuquén, creo, el centro metropolitano de Neuquén, Chaco y el AMBA, ese AMBA incluyó a La Plata, ¿no? Y digamos, nosotros estamos haciendo una investigación sobre eso, y es bien interesante cómo el diario del Día tematizó esa inclusión no deseada, ¿no? Y no deseada por lo que vos decías, ¿no? Que un poco te igualaba con el conurbano o con la metrópoli, etc. Efectivamente, las personas, cuando dicen dónde viven, en general dicen dónde duermen, ¿no? Eso es así. Lo que pasa es que lo que sí nosotros creemos que con el libro, la idea de las experiencias metropolitanas, en plural es a propósito, ¿no? Es a propósito justamente porque hay muchas experiencias distintas, y lo que sí podemos reconstruir son espacios de vida sumamente complejos de las personas y de sus unidades domésticas, que claramente que muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas no se circunscriben a las localidades donde las personas dicen habitar, ¿no? El habitar claramente trasciende esos límites y los conecta de algún modo. Pero efectivamente la categoría experiencia metropolitana, para responder directamente a tu pregunta, es una categoría analítica y no una categoría de la práctica, ¿no? Porque las personas no viven en la metrópoli en sentido estricto. Muy pocas tienen. Para muchísimos problemas, la escala relevante sigue siendo el municipio, ¿no? Que no es nada llamativo, porque efectivamente no hay ningún interlocutor metropolitano. Es decir, Buenos Aires es una metrópoli, nadie va a negarlo, pero no tiene ninguna autoridad metropolitana, salvo el SEAMSE, ¿no? El Mercado Central y los peajes, qué sé yo, no sé, mucho más no te queda. Entonces, un poquito. ¿cómo?
acumar exacto, acumar. Es decir, las experiencias de las cuencas. Las cuencas. Por eso, pero digo, entonces, los interlocutores para un montón de problemas que tienen claramente una escala metropolitana siguen siendo los municipios, ¿no? Por ejemplo, para el transporte, por ejemplo, o para muchos fenómenos que tienen una escala ya en sí mismo metropolitana. Entonces, sí, experiencia metropolitana es una categoría nuestra, es una categoría que intentó mostrar modos diferenciales de habitar la metrópoli, pero las personas, la topografía simbólica que organizan las personas no tiene a la metrópoli como un objeto de representación. Diría que ninguno, la verdad, capaz que exagero, pero diría que ninguna de las personas entrevistadas está pensando en ese término, ¿no? Aparecen sí oposiciones tradicionales tipo Buenos Aires, Gran Buenos Aires, los partidos, bueno, estos ejes norte-sur, etcétera, pero no la metrópoli como espacio, como objeto de representación, ¿no? No parece, totalmente. Hay una palabra que nosotros a veces que usan las personas, que nosotros decimos, esto marca hasta dónde la persona hace centralidad en Buenos Aires y arma esa conurbanización, o está en otra, que es cuando las personas dicen voy al centro. ¿Y qué se representa con el centro? Hay las personas de varias localidades, cuando dicen voy al centro, dicen que van para lo que en La Plata decimos ir a Capital. ¿Sí? Si acá en La Plata vos decís voy al centro, es porque vas al centro de La Plata. En Quilmes vas a encontrar personas que dicen voy al centro, algunos están hablando del centro de Quilmes y muchos están hablando de Capital. ¿Sí? Hay esas terminologías permiten ver esto de la cuestión pendular, también que decía Ramiro, de hasta dónde se extiende, porque esa es la centralidad que ellos leen para algunas de las prácticas. Sí. No, es interesante la pregunta, sí, incluso las personas que hacen efectivamente esos viajes, como lo que contaba Mariana recién, si vos le preguntás a esa persona, te dicen, yo vivo en Varela, digamos, en el último capítulo que trabajamos sobre viajeros metropolitanos, ahí seguimos, si bien nos basamos en muchas historias, seguimos 3 historias, ¿no? Una historia de un chico que vive en Verazategui y estudia en la UBA arquitectura, la historia de una chica que vive en La Plata y trabaja en una multinacional en el microcentro, y la historia de 2 cuñadas que viven en un asentamiento en Varela y trabajan informalmente vendiendo estampitas en Constitución y aledaños. Y siguiendo tu pregunta, Sergio, esas 3 personas que tienen un espacio de vida claramente metropolitano, ¿no? Y además hay recurrencia en los movimientos, etc. Ellos y ellas viven en Verazategui, La Plata, ¿no? Pero de todos modos, en esos espacios de vida sí, efectivamente, modulan mucho de su vida, aunque no lo verbalicen, ¿no? ¿Qué tipo de lazos pueden construir en cada lugar? ¿No? Varias cosas que están condicionadas por ese espacio de vida que es un circuito muy amplio, ¿no? Es un circuito de una escala muy grande. Buenísimo. Bueno, quedaron algunas preguntas más, algunos comentarios. Me parece que estamos un poco más o menos en el horario que habían estipulado, pero bueno, si ustedes quieren, se las traslado o se las pasamos después, como ustedes... Son preguntas, algunas preguntas y un poco digamos, como opiniones, ¿no? No sé qué les parece, Mariana, Ramiro. Sí, no, está bueno, que si nos pueden pasar las preguntas, está buenísimo. Sí, tampoco, como ustedes prefieran. ¿No, Mari? Sí, porque no sé cuál es el horario para ir cerrando, si no nos quedan a nosotros para poder pensarlas después, porque siempre son aportes. Bueno, buenísimo. Entonces lo que vamos a solamente hacer es eso. Digo una claro. cosa, hay varias preguntas que hablan sobre la encuesta y todo eso. Les recordamos, nosotros no tomamos encuestas y no construimos datos cuantitativos para poder hacer ese tipo de comparaciones o eso. Son más historias, relatos. Bien, sí, creo que hay
se nota mucho la presencia de quienes están en este momento cursando la materia de estadística, que están tratando de aprovechar ¿no? la charla para, nada, para aprender y para nutrirse, como todos lo estamos haciendo y todas. Bueno, entonces creo que, bueno, yo me comprometo a trasladarles las preguntas, todas en realidad, las que ya compartimos y las que quedaron por acá. Y nada, por supuesto, agradecerles realmente a Mariana y Ramiro, y también, bueno, a Joaquín y Agustina, que también estuvieron acá participando. Y por supuesto a todos y todas por estar presentes, bueno, a Ricardo, que nos estuvo así dando una flor de mano con la cuestión técnica, Belén, que fue la promotora de este encuentro, al resto de los profes y las profes de las materias que también se sumaron a este encuentro. Y nada, y comprometernos a que en algún momento se pueda volver a tener un encuentro parecido, ¿no? Compartir experiencias, que de eso se trata, y bueno, realmente más que agradecidos, súper interesante la charla. Creo que además ahora el compromiso, no compromiso, digamos, pero la invitación a leer el libro, que además de eso se trata, ¿no? Todo este trabajo está plasmado en un libro, entonces aprovechemos que encima está disponible de manera gratuita. Ya les compartí el enlace para descargarlo. Bueno, no sé si están viendo ustedes, pero están comentando, muy bueno, súper nutrido, excelente encuentro, muy interesante, muy bueno, súper interesante. Nada, todos muy contentos y contentas. Muchas gracias, dicen. Más temprano también alguien había puesto algo, había hecho un agradecimiento, que ahora se me pasó. Bueno, gracias, Mariana, Ramiro, equipo, Joaquín, Agustina. La verdad que siempre aprendemos, siempre pensamos juntos, y sobre todo por el compromiso. También para nosotros es muy importante, creo que las preguntas por lo metodológico las veo como algo también muy productivo para la propia carrera, porque hay ciertas tradiciones dominantes que hay que romper. Y bueno, y la mirada que ustedes nos traen nos habilitan a salir de los estereotipos más cuanti, más vinculados a la demostración, más que a la interpretación y a la comprensión de los fenómenos, para poder pensar en políticas públicas, que es lo que hacemos y para lo cual estamos llevando adelante también esta formación. Así que, bueno, muchas gracias y buenísimo, buenísimo. Ahora hay que leerlo, analizarlo y ir en profundidad con este trabajo que nos acercaron. Gracias. Sí, yo en particular a los alumnos y alumnas de la cátedra le cuento que además, sobre todo cuando Ramiro habló de los procesos de producción del espacio, de los barrios, de los sectores populares, con los loteos y qué sé yo, que es con lo que seguimos nosotros, es lo que se nos viene ahora, ¿sí? El proceso de suburbanización, etc. Así que más agradecidos todavía. Buenísimo. Bueno, en contacto y vamos a poner a disposición entonces en el canal del departamento este encuentro, y después le pasamos también el link para sumarlo también a los registros de todo esto que van construyendo, porque investigar también tiene este otro lugar, ¿no? El de hacernos parte a otros de ese viaje que, que han realizado en la investigación. Así que bueno, buenísimo. No, bueno, muchísimas gracias a María Belén, a Sergio, a todas y a todos, las preguntas, los comentarios, las reflexiones, súper interesante, la verdad.
No, y un poco, sin publicidad no hay conocimiento, ¿no? Sin publicación, sin difusión de los resultados, no puede existir conocimiento, así que esa es una parte también importante de la tarea de la investigación, es darlo a conocer por las vías disponibles. Lástima que sea por los cuadraditos. Tengo que ir un día a la una, todavía nunca fui. Te hemos invitado muchas veces. Sí, me invitaron, una vez me invitaron y no me acuerdo qué pasó con el remis, ¿no? Hubo un problema, bueno, en fin. Pero viste, es parte de la movilidad. Exactamente. Nos queda atrás más los que vivimos acá en La Plata. Tengo que ir. Así que bueno. Ojalá la próxima sea presencial. Muchas gracias Ojalá. a todos y a todas por estar. Chao. Gracias. Estamos en contacto. Adiós. Gracias, un placer.